A veces, no todo está bien y está bien reconocerlo. Este es un espacio donde las historias se vuelven compañía, donde la tristeza, la ansiedad, el duelo o el miedo dejan de ser silencios y se transforman en voces. Aquí no hay juicios, solo experiencias que nos recuerdan que sentir no nos hace débiles, nos hace humanos. Porque hablarlo también es sanar, y escuchar puede ser el primer paso para no sentirnos solos. Bienvenidos a No todo está bien y está bien. Bienvenidos a otro episodio de No todo está bien y está bien. Yo soy Alexia y hoy me siento un poco pensativa, diría yo, como en estos días donde te empiezas a cuestionar muchas cosas, pero quizá no siempre tienes como que las respuestas claras, ¿no? Porque justamente a veces nosotros llegamos a creer que cuando alguien ya logró cosas en su vida o alcanzar ciertas cosas o metas en su vida, todo debería estar bien, o que ya no hay tanto conflicto o que incluso lo difícil ya pasó, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces lo más complejo no se ve y justo de eso es lo que va el episodio de hoy, porque hoy vamos a escuchar la historia de una chica que desde fuera parecía tener todo bajo control, parecía que todo estaba calmado y que todo estaba a como ella lo planeó, pero que poco a poco todo empezó a sentirse como más estancado o que justo ella empezó a sentir esta desconexión, como si algo dentro de ella se fuera apagando sin hacer ruido. Y hoy por eso vamos a hablar de la historia de Susana. Susana tiene 25 años y es egresada de la licenciatura en ingeniería. Desde fuera, su historia podría leerse como la de alguien que ya ha logrado lo más difícil, terminar una carrera exigente, atravesar años de estudio, disciplina y constancia. Sin embargo, hay una parte de su proceso que no se ve a simple vista. Lleva ya algunos años en proceso de titulación, un tramo que muchas veces se percibe como un simple cierre, un requisito más antes de avanzar, pero que para ella se ha convertido en algo mucho más profundo, más complejo, casi como un punto de quiebre personal. Cuando se le pregunta cómo se siente el día de hoy, no intenta explicarlo con muchas palabras, no busca justificarlo, ni hacerlo sonar ligero, solo dice apagadona. Y aunque parece una respuesta breve, en realidad encierra un estado emocional difícil de describir, una mezcla de cansancio, desconexión, falta de motivación y una sensación constante de estar presente, pero sin la misma energía de antes. Como si algo dentro de ella, poco a poco, se hubiera ido apagando sin hacer ruido. Pero su historia no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que Susana se sentía completamente distinta. Recuerda una versión de sí misma más segura, más viva, más conectada con lo que decía, más conectada con lo que hacía. Era una persona motivada, con energía, con claridad, confiaba en sus capacidades, en su inteligencia, en su disciplina. Sabía que podía lograr lo que se proponía porque ya lo había demostrado antes. No solo avanzaba, disfrutaba el proceso de hacerlo. Había una sensación de crecimiento constante, de superación, de estar construyendo algo con sentido. Se encontraba en un punto alto de su vida, no solo en lo académico, sino también en lo personal. Sentía que tenía el control, que iba en dirección a algo importante, que todo el esfuerzo de años comenzaba a tomar forma, y en ese momento parecía que nada podía detenerla. Pero justo cuando estaba cerca de alcanzar aquello por lo que había trabajado tanto, algo cambió. No fue una caída provocada por alguien más, no fue una circunstancia externa la que la obligó a detenerse, fue algo más difícil de señalar, porque venía desde adentro. Como ella misma lo dice, con una mezcla de honestidad y dureza, cuando ya estaba casi llegando a la cima, yo solita me derrumbé. Esa frase no habla de un momento específico, sino de un proceso, porque ese autosabotaje no apareció de golpe. Al principio eran cositas pequeñitas, decisiones que parecían insignificantes, retrasos que podían corregirse, momentos en los que simplemente no tenía ganas y decidía posponer. Nada que en su momento pareciera grave o definitivo, pero con el tiempo, esas pequeñas decisiones comenzaron a acumularse. Lo que antes era ocasional se volvió constante. Lo que antes era fácil de retomar empezó a sentirse más y más pesado. Y lo que antes parecía controlable comenzó a escaparse de sus manos. El autosabotaje dejó de ser un detalle y se convirtió en un patrón. Uno que se repetía, que se instalaba y que empezaba a definir su forma de avanzar o no avanzar. Y cuando finalmente impactó en algo tan importante como su titulación, dejó de ser algo que pudiera ignorar o minimizar. Se volvió un problema real, presente, e imposible de esquivar. Durante mucho tiempo,
Susana intentó encontrar explicaciones en su entorno. Se decía a sí misma que no avanzaba por falta de dinero, por falta de tiempo, por su trabajo, por la distancia con su familia. Y en parte, todo eso era cierto. Eran factores que influían, que complicaban las cosas, que hacían el proceso un poco más difícil, pero también eran explicaciones que le permitían no mirar más adentro, porque siempre había algo externo que justificaba su estancamiento. Hasta que llegó un momento en el que esas explicaciones dejaron de sostenerse, no de golpe, sino poco a poco, porque empezó a tener aquello que antes le faltaba. Las condiciones cambiaron, algunas dificultades se resolvieron, y aún así, nada cambió en su avance. El problema seguía ahí, intacto, esperando. Y fue entonces cuando tuvo que enfrentarse a una idea que no quería aceptar, que aquello que la detenía no estaba afuera, estaba dentro. Reconocer eso fue incómodo, doloroso, porque implicaba dejar de justificar, dejar de aplazar, dejar de señalar hacia afuera y comenzar a mirarse con una honestidad que no siempre es fácil de sostener, no desde la culpa, sino desde una conciencia que pesa, porque darse cuenta que uno mismo se está deteniendo confronta de una forma muy distinta. Susana describe este proceso como si estuviera corriendo un maratón, y la imagen es bastante clara. Al inicio, todo fluye, tienes energía, motivación, ritmo, sabes hacia dónde vas y avanzas con constancia. Incluso cuando te estancas, sigues porque la meta se siente alcanzable, pero llega un punto en el que algo cambia. La meta ya no se ve cercana, al contrario, parece alejarse, y cada paso pesa más y más, cada intento cuesta cada vez más. Y entonces aparece una sensación difícil de explicar, la de perder el sentido, no porque no puedes seguir, sino porque ya no quieres, porque ya no encuentras la razón para hacerlo. Y ahí es donde te detienes, te sientas y empiezas a cuestionarte si avanzar realmente hace alguna diferencia. A lo largo de este proceso, no hubo solo un momento que explicara todo. Fue una acumulación, estar lejos de su familia, atravesar una crisis familiar, perder un amigo cercano, distanciarse de personas importantes. Cada experiencia fue sumando peso, y ese peso poco a poco fue desgastándola, hasta que llegó un punto en el que sin darse cuenta sintió que había tocado fondo, un fondo que ya no se reflejaba en lo emocional, sino también en su cuerpo, en su rutina y en su forma de vivir. Porque cuando algo dentro de ti se rompe, también se rompe en lo cotidiano. Susana dejó de cuidarse como antes, abandonó hábitos que eran parte de su disciplina, la alimentación, el ejercicio, el orden. Empezó a dormir menos, a distraerse más, a evitar pensar en lo que realmente tenía que hacer. Se refugió en la evasión, en todo aquello que le permitiera no enfrentarse a su realidad. Y así, poco a poco, su vida comenzó a sentirse monótona, repetitiva, vacía. También hubo un cambio profundo en su forma de sentir. Antes, ella se describía como una persona sensible, conectaba emocionalmente con todos, capaz de llorar, de sentir, de involucrarse. Pero algo cambió. Hoy habla de ese bloqueo emocional, de una especie de desconexión. Dice que ya no siente como antes, que ha dejado de llorar, que ha aprendido a poner límites, pero que en ese proceso también ha perdido parte de su empatía. Como si en algún punto dejar de sentir hubiera sido la única forma de protegerse. En medio de todo esto, la exigencia nunca desapareció, porque Susana no solo carga con lo que los demás esperan de ella, sino con lo que ella espera de sí misma. Durante años construyó una imagen, la de alguien que siempre cumple, que siempre logra y que siempre avanza. Y cuando dejó de hacerlo, algo cambió. Las preguntas comenzaron, pero más que las preguntas, lo que más le dolió fue la forma en la que dejaron de mirarla. Sentir que ya no había la misma confianza, que ya no había la misma expectativa, que su proceso dejó de ser complicado y se volvió únicamente suyo. Y en medio de ese silencio, algo se volvió evidente, que lo que más necesitaba no era presión, era comprensión. No más exigencias, sino algo mucho más simple, más humano, que alguien le preguntara si estaba bien, que alguien le preguntara si necesitaba algo. Su diálogo interno también cambió. Esa voz que antes le impulsaba, que le recordaba que podía, que siempre había podido, se volvió más dura, más crítica y más confrontativa. Hoy vive en una tensión constante entre lo que quiere hacer, lo que sabe que tiene que hacer y lo que siente que puede hacer. Una lucha interna que no se detiene, y aún así hay momentos pequeños pero importantes, instantes en los que algo dentro de ella se entiende y se enciende otra vez,
en los que vuelve a pensar en su tesis, en ideas, en posibilidades. Momentos en los que parece que todo podría cambiar, pero cuando intenta dar el siguiente paso, algo la detiene y se queda justo ahí, a medio camino, como si todo el impulso se agotara antes de convertirse en acción. A pesar de todo, hay cosas que la sostienen, pequeñas cosas, cotidianas, salir con amigos, estar con su pareja, compartir con su familia, arreglar su cuarto, cuidar su cabello, pintarse las uñas. Detalles que podrían parecer insignificantes, pero que en realidad son pequeñas formas de seguir adelante. Pequeños recordatorios de que incluso en medio del caos sigue habiendo algo dentro de ella que resiste. Hoy, Susana se describe como algo agridulce, porque sí, hay momentos buenos, hay vínculos que le importan, hay instantes que disfruta, pero también hay una parte que duele profundamente, la sensación de no estar avanzando, de estar detenida en algo que sabe que es importante, y esa contradicción es la que más pesa. Su historia, al final, no es solo sobre autosabotaje, es sobre lo que pasa cuando dejamos de mirar a las personas más allá de lo que hacen o lo que dejan de hacer, cuando todo se reduce al avance, a la productividad, al resultado, y olvidamos algo esencial, cómo se sienten. Porque a veces el cansancio no es flojera, el bloqueo no es desinterés y el silencio no es falta de ganas. A veces es alguien que está luchando más de lo que parece y quizá en medio de todo esto hay algo que vale la pena recordar, que aceptar que algo no está bien también es una forma de avanzar, que reconocerlo no significa rendirse y que incluso en medio de esa lucha interna hay una verdad que puede sostenernos, que no todo está bien y está bien. Y siento que con cada integrante de la familia, porque a veces como que nos concentramos en que el ciclo funcione, pero no preguntamos si cada parte del ciclo está bien. Entonces siento que en mi familia como que nos enfocamos más en producir, pero no en sentir. Y a veces ese sentimiento lo podemos confundir con flojera o que tenemos otras prioridades o que somos unos vagos o que no sé, pero pues a veces como que la comunicación podría ayudar mucho a ese tipo de problemas. Pues, no sé, siento que la historia de Susana es de esas que te hacen pensar más allá de lo que uno quisiera. Porque la verdad muchas veces creemos que cuando alguien ya llegó lejos, ya terminó su carrera o que ya logró cosas, pues que todo debería ir bien, ¿no? Como que ya no hay tanto problema, pero la realidad es que no es así. Y no sé, creo que pega porque es algo que pasa mucho y casi no se dice. Esto de irte apagando un poquito a poquito, de dejar cosas, de sentir que sí quieres hacer las cosas, pero como que no puedes. Y encima también sentir esto de que estás cargando con lo que los demás esperan de ti, también está pesado, porque eso pesa. Las expectativas propias y las de los demás pesan mucho. Y también me deja pensando en eso que a veces somos muy duros con nosotros mismos o incluso con los demás, sin saber que realmente es algo doloroso crear expectativas, porque sí, justamente lo dije, pesa. Entonces, no sé, igual y lo único que queda es eso, ser un poquito más conscientes, más pacientes, pero también pacientes con uno mismo y claro, con los demás. Porque sí, hay momentos en los que todo está bien y hay veces en los que no, y eso también está bien. Y precisamente por eso, para hablar de esos momentos en los que nos autosaboteamos o de los que ya sentimos que ya no podemos seguir, contamos con la cápsula de la psicóloga Claudia Trejo. El autosabotaje es un fenómeno psicológico que ocurre cuando nuestras propias conductas interfieren con el logro de nuestras metas y bienestar. Muchas personas han experimentado situaciones como posponer tareas importantes, abandonar proyectos a mitad de camino o dejar pasar oportunidades valiosas. Aunque parezca falta de disciplina o motivación, en ocasiones estas conductas son manifestaciones de autosabotaje. Desde la psicología, el autosabotaje suele estar relacionado con creencias negativas sobre uno mismo. Miedo al fracaso, miedo al éxito, baja autoestima, perfeccionismo o experiencias pasadas que han generado inseguridad. En otras palabras, una parte de la persona desea avanzar, pero otra intenta protegerse de posibles errores, críticas o decepciones. Las manifestaciones más comunes incluyen la procrastinación, la indecisión, la autocrítica excesiva, la búsqueda constante de excusas y la tendencia a abandonar metas antes de alcanzarlas. Es un poco el ejemplo que vimos
vimos en el caso antes mencionado. Las consecuencias pueden afectar diferentes áreas de la vida. A nivel emocional, generan frustración, ansiedad y disminución de la confianza en uno mismo. En el ámbito académico o laboral, puede provocar bajo rendimiento y pérdida de oportunidades. Además, pueden influir negativamente en las relaciones personales, al dificultar la toma de decisiones o la construcción de vínculos saludables. Afortunadamente, el autosabotaje puede trabajarse y modificarse. El primer paso es identificar los patrones de conducta y reconocer los pensamientos que los acompañan. Posteriormente, es importante cuestionar creencias limitantes como no soy capaz, o voy a fracasar, o no me merezco tener éxito. Algunas estrategias utilizadas son, en primer lugar, establecer metas pequeñas y realistas, dividir los objetivos en pasos concretos, practicar la autocompasión en lugar de la autocrítica constante. También puede ser de mucha utilidad registrar pensamientos y emociones para identificar ciertos patrones, así como reconocer y celebrar los avances por muy pequeños que sean. Buscar apoyo psicológico cuando estas conductas afectan significativamente la vida cotidiana siempre será un excelente aliado y una manera de afrontar y abordar la problemática. Para concluir, el autosabotaje no es una falta de capacidad, sino un patrón de comportamiento que muchas veces surge como una forma de protección frente al miedo o la inseguridad. Reconocerlo y trabajar en él permite desarrollar mayor confianza, bienestar y posibilidades de alcanzar nuestras metas. Muchísimas gracias, psicóloga. Y ahora vamos con las recomendaciones especiales de mi compañera Ingrid. Después de escuchar la historia de Susana, hay algo que se queda dando vueltas en nuestras cabezas. Y es que no siempre es que no podamos. A veces somos nosotros mismos quienes nos detenemos, los que, digamos, nos metemos el pie. Y no de forma evidente, no de forma consciente, sino poco a poco, postergando, evitando, dejando para después, hasta que un día lo que parecía pequeño se vuelve un patrón. Y lo más raro y difícil de todo esto, que sabes que puedes, pero aún así no lo haces. Por eso, hoy queremos compartirte algunas recomendaciones que pueden ayudarte a entender mejor este proceso y a acompañarlo sin tanta culpa. Una recomendación muy útil para este tema es Hábitos Atómicos de James Clear, escritor enfocado en el estudio del comportamiento humano. En este libro, James Clear explica cómo muchas veces no es que no tengamos la capacidad de avanzar, sino que estamos atrapados en patrones pequeños que se repiten todos los días. Habla de algo muy importante, que los grandes cambios no dependen de la motivación, sino de hábitos que poco a poco construyen o bloquean nuestro progreso. Y eso conecta mucho con el tema del autosabotaje. Muchas veces no nos detenemos con una gran decisión, sino con pequeñas acciones que permitimos que sin darnos cuenta nos empiecen a frenar. Y bueno, por parte del cine, una historia que conecta mucho con este proceso es Soul, la bella película de Pixar. Esta película no solamente habla del propósito, también de las expectativas y de lo que pasa cuando sentimos que nuestra vida debería ir en una dirección, pero no sabemos cómo llegar ahí. El protagonista se cuestiona constantemente su valor y eso lo desconecta del presente. Algo muy importante para recordar del autosabotaje es que no siempre es falta de capacidad. Muchas veces es una desconexión emocional lo que sucede. En la música, una canción que puede retratar este proceso es This Is Me Trying de Taylor Swift. Habla de ese momento en el que una persona está intentando, pero no siempre se nota. De sentir que no estás avanzando como deberías, aunque por dentro estés haciendo lo mejor que puedes. Y eso resuena muchísimo con la historia de Susana, porque desde afuera puede parecer que no está haciendo nada, pero por dentro hay una lucha constante. Como dicen, cada cabeza es un mundo y nunca sabemos lo que está pasando dentro de alguien. Y para cerrar, una canción que cambia un poco el tono, La vida perfecta de Carlos Adnes. Es una canción con una energía mucho más ligera que habla de esa idea de querer que todo sea perfecto, pero también nos recuerda que esa perfección muchas veces es solo una expectativa. Y eso coincide mucho con el autosabotaje, porque a veces nos detenemos no por falta de capacidad, sino por querer hacerlo todo bien. Es una canción que invita a soltar un poco esa presión y entender que la vida no tiene que ser perfecta para poder avanzar. Su ritmo feliz y positivo habla del reencuentro con uno mismo, de volver a las cosas que uno ama y comenzar a sentir todo nuevamente,
a tirar el muro que no nos permite involucrarnos con nuestro entorno. Como siempre, espero que esas recomendaciones les sirvan, les gusten y los acompañen en el proceso de sanar y reencontrarse consigo mismos. Muchísimas gracias a Ingrid por sus recomendaciones, siempre muy pertinentes. Y justo después de estas recomendaciones que nos compartió Ingrid, quisiera detenerme un poquito, porque lo que justamente le pasa a Susana no es algo que sea aislado, no es raro, ni mucho menos es algo único. De hecho, si lo vemos con calma, hay muchísimas personas pasando por procesos muy parecidos, aunque por fuera de sus vidas se vean completamente distintas. Y eso como que cambia un poco la forma en la que entendemos esas historias, porque deja de ser algo personal o algo individual y empieza a verse como algo que también tiene que ver con cómo vivimos, con lo que cargamos, con lo que sentimos. Por ejemplo, a nivel global, organismos como la Organización Mundial de la Salud han señalado que los problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad, afectan a millones de personas en todo el mundo. Se estima que más de 280 millones de personas viven con este trastorno. Y algo que se repite mucho en estos casos no es solo la tristeza, como normalmente se cree, sino esta sensación de desconexión, de falta de energía, de no encontrarle sentido a las cosas. Justo es eso que Susana describe como estar apagadona. Y es fuerte porque desde fuera muchas veces no se nota. O sea, puedes ver a alguien que terminó una carrera, que tiene capacidades, que va, entre comillas, bien. Y por dentro esa persona puede sentirse completamente estancada. Y ahí es donde entra algo muy importante, la forma en la que nosotros nos percibimos a nosotros mismos. Porque según diferentes estudios en psicología, la percepción que una persona tiene de sus propias capacidades influye directamente en lo que hace o en lo que deja de hacer. Cuando alguien empieza a dudar de sí mismo, cuando se vuelve demasiado crítico, cuando esa voz interna cambia, empiezan a aparecer conductas de evitación. O sea, empiezas a posponer, a dejar cosas, a decir, luego lo hago, aunque en el fondo sepas que es importante. Y eso es lo que muchas veces se conoce como autosabotaje. Pero incluso esa palabra, autosabotaje, a veces suena como si la persona lo hiciera a propósito. Y no siempre es así, más bien es como si una parte de ti quisiera avanzar y la otra parte se aferrara, te frenara, como si estuvieras dividido. Y eso es muy, muy cansado. Ahora, si lo conectamos con el tema de, no sé, la confianza, que es algo que atraviesa todo este episodio, también hay algo interesante, porque normalmente pensamos en la confianza como algo que ponemos en los demás, confiar en una pareja, en un amigo, en la familia, pero hay otra confianza que es igual o más importante, y es la confianza en uno mismo, la autoconfianza justamente. Y cuando esa se debilita, todo empieza a moverse, empiezas a cuestionarte más, a dudar más, a sentir que aunque antes podías, ahora ya no tanto. Y hay estudios que muestran que las personas con baja autoconfianza tienden a postergar más tareas, a evitar retos y en muchos casos a abandonar procesos importantes, incluso cuando tienen todas las herramientas para lograrlos. O sea, no es falta de capacidad, es algo mucho más interno. Y eso conecta mucho con lo que le pasa a Susana, porque ella sabe que puede, ya lo hizo antes, ya llegó lejos, pero aún así algo no la deja avanzar. También hay investigaciones que hablan del impacto del estrés acumulado. Y eso también es algo interesante, porque muchas veces no es solo un evento lo que afecta, sino la suma de muchas cosas. Problemas familiares, pérdidas, cambios en la rutina de vida, distancias, todo eso se va acumulando poco a poco. Y aunque uno sienta que ya pasó, el cuerpo y la mente lo siguen cargando. Y cuando esa carga emocional se vuelve constante, la energía mental baja. Y entonces las tareas que antes eran normales, por así decirlo, como sentarse a escribir, avanzar en un proyecto, concentrarte, empiezan a sentirse más pesadas y cada vez más abrumadoras. Y ahí aparece algo muy importante, el contexto emocional. Porque muchas veces vemos el resultado de no avanza, no termina, no hace, pero no vemos lo que hay detrás de ese proceso. No vemos el cansancio, la saturación, la desconexión. Solo lo vemos desde afuera. Ahora, si llevamos esto al contexto de nuestro propio país, también hay datos que ayudan a entender mejor lo que está pasando. Por ejemplo, encuestas nacionales han mostrado que una gran parte de la población joven ha experimentado síntomas de ansiedad, estrés o desmotivación en algún momento. Y esto se vuelve más evidente en etapas como la universidad
o el proceso de titulación justamente. Y tiene sentido porque es una etapa donde se junta todo, la presión de terminar, las expectativas de la familia, la incertidumbre del futuro, la comparación con otros y también la presión personal. Porque no es algo que los demás esperen de ti, es lo que tú esperas de ti mismo. Y cuando esas expectativas son muy altas, porque siempre fuiste la que puede, la que logra, la que cumple, el momento en el que ya no puedes sostener eso pega muy fuerte, porque no solo sientes que estás fallando en algo, sientes que te estás fallando a ti misma, a quién eres. Y eso afecta directamente a la confianza, porque ya no es solo puedo hacer esto. Y con eso llegamos al final de este episodio. Si algo de la historia de Susana resonó contigo, si en algún momento te sentiste identificado o te hizo cuestionarte algo, por así decirlo, gracias por quedarte hasta aquí. Este espacio existe justo para eso, para poner en palabras lo que a veces no sabemos cómo explicar o expresar y para recordarnos de que no estamos solos en lo que nosotros sentimos. A veces el no avanzar no es falta de ganas, como ya lo veníamos diciendo, es cansancio, es confusión y es estar atravesando algo que no siempre podemos nombrar. Y también está bien reconocerlo. Y por eso te invito a que sigas escuchando los demás episodios de No Todo Está Bien y Está Bien, donde seguimos hablando de historias que incomodan, pero también ayudan a entendernos un poquito mejor. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para que la conversación no se quede solo aquí. Yo soy Alexia y esto fue No Todo Está Bien y Está Bien. No Todo Está Bien y Está Bien es un espacio creado con el corazón por Ana Paula López, Alexia Pairó e Ingrid Morales. Este proyecto cuenta con el respaldo del rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, de la directora de la División Académica de Educación y Artes, Telma Leticia Ruiz Becerra, y del director de Comunicación Social, Juan José Padilla Herrera. Gracias a nuestros profesores Erasmo Marín Villegas y Dione Cano Lan, a Lázaro Palma Salaya, responsable de Innovación Tecnológica, y con mucho cariño a los psicólogos Raúl Ferreiro Pairó, Braulio Angulo Arjona, Claudia Trejo y Vanelli Escalante, por compartir su conocimiento, su tiempo y su sensibilidad. Y sobre todo, gracias a ti, por escucharnos, porque cada palabra y cada silencio cobran sentido en ti. Nos despedimos por ahora, pero recuerda siempre, no todo está bien y está bien. Síguenos en nuestras redes sociales como @notodoestabien, y está bien. Porque hablarlo también es sanar. Hay cosas que no se quedan en el pasado y se transforman en miedos que no sabes de dónde vienen. No te pierdas el próximo episodio de No Todo Está Bien y Está Bien. Eres un inútil, no sirves para nada, eres un fracasado. La historia de Darwin y las huellas que dejaron traumas en la infancia, porque hablarlo también es sanar.